¿Cómo calculamos entonces la precipitación media en una cuenca? Ya hemos chequeado, como dijimos, los datos, está todo bien, no hay nada extraño en todo ese pool de datos en distintos años, distintos meses. Entonces puedo aplicar tres métodos: el promedio aritmético, el polígono de Thyssen y el método de las isoyetas. El promedio aritmético no es otra cosa que calcular un promedio con entre todas las estaciones que están dentro de la cuenca. El polígono de Thyssen es un poquito más complejo, ¿sí? Lo que hace el método del polígono de Thyssen es calcular un promedio en función del área de influencia de cada estación. Entonces, la precipitación media va a ser igual a la precipitación de esa estación por su área de influencia dividido el área total. Este es un método que obviamente es mejor que el método anterior, pero tiene unas desventajas. Si nosotros tenemos una cuenca que tiene una gran variabilidad de precipitaciones toda su superficie, este método no está considerando la variabilidad de las lluvias, sino la ubicación geográfica de las precipitaciones. Ahora les voy a explicar cómo se procede para el cálculo de cada área de influencia de la estación y van a entender esto que les trato de decir. Entonces, acá vamos a ver cómo logramos identificar las áreas de influencia de cada estación. Nosotros tenemos una cuenca con una cierta cantidad de estaciones adentro de la cuenca y otra cierta cantidad de estaciones afuera de ella. Tenemos las estaciones que están adentro, la F, la H, la I, la J, la D y la K, ¿sí? Vamos a ir trazando triángulos que van a unir las distintas estaciones. Una vez que tenemos trazados todos los triángulos, lo que vamos a hacer es trazar en cada lado de los triángulos una simetral. ¿Qué significa eso? En el punto medio del lado vamos a trazar una recta perpendicular al lado. Entonces, al hacer esos trazos en cada lado de los triángulos, vamos marcando, queda delimitada el área de influencia de la estación H, ¿sí? Lo mismo va a pasar si trabajamos con la estación D. Ustedes pueden ver que la estación H queda delimitada por todas las líneas rojas, mientras que la estación D, uno de los límites de su área es el límite superior de la cuenca. ¿Y qué pasa acá? Tenemos un área de influencia de la estación E que en realidad no está dentro de la cuenca. Pero entonces ustedes acá pueden ver que este método, como les decía, lo que está considerando es la distribución espacial entre las estaciones, pero no así el gradiente de lluvia que tengo en la cuenca, ¿sí? Otro método que usamos para calcular la precipitación media en una cuenca es el método de las isoyetas. Recuerden que las isoyetas son líneas que unen puntos de igual precipitación. Entonces, si miramos la fórmula, cómo calculan con este método, es muy similar que la del polígono de Thyssen, porque vean que tienen un área de influencia por la precipitación entre dos isoyetas sobre el área total. En el ejemplo del dibujo, ¿cuál va a ser nuestra área para calcular? Es la sumatoria, obviamente, de todas las áreas de las isoyetas, ¿no? Pero ahí tenemos dibujado y marcado con líneas el área entre dos isoyetas. Esa sería el área. ¿Y cuál va a ser la precipitación media? La precipitación media por la que la voy a multiplicar va a ser la de la isoyeta 68 más la 67 dividido 2. ¿Y dividido qué? Dividido todo el área de la cuenca. Ustedes vieron ya en tecnología de suelo cómo puedo sacar el área de un plano. Uno es el método de la pesada, otro puede ser, en vez de pesar el papelito, van por el INTA y yo les presto el aerofoleómetro. Y si no, pueden trabajar como trabaja el profe Fernando con un programa que se llama Quantum GIS, que yo la verdad que no lo sé manejar, pero es muy interesante. Este método, comparado con el resto, es el más exacto, es el más recomendado, ¿sí?
¿Y cada cuánto serían los intervalos entre las isoyetas? Si estamos hablando de precipitaciones anuales, serían de 100 milímetros. Precipitaciones, zonas con precipitaciones bajas, también anuales, podríamos hacer isoyetas de 50 milímetros de distancia. Y cuando hablamos de precipitaciones mensuales, ya van a variar entre 5 y 25 milímetros. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue calcular la precipitación media de la cuenca, ¿no es cierto? Si yo quisiera calcular la necesidad de riego de esa cuenca, estoy trabajando con un valor medio de precipitación. Quiere decir que el 50% de los años me va a llover menos del valor que usé para calcular la necesidad de riego, ¿sí? La necesidad de riego sería lo que yo le tengo que aportar obviamente con riego, que no es el aporte que me da la lluvia. Y es por ello que uno empieza a pensar y dice, bueno, lo que tendríamos que trabajar es con probabilidades de ocurrencia de lluvia. El manual del CropWatt, que es un programa que vamos a ir usando en alguno de los prácticos, les vamos a terminar de usar y cerrar de cómo se usa en agua planta, propone para el cálculo de la estimación de la probabilidad de lluvia la fórmula que ven ahí, que con esta fórmula lo que está considerando es el número de orden de un determinado registro de precipitación y el número de registros totales. ¿Qué son los registros? Los registros son la cantidad de años que yo tengo de datos, ¿sí? Lo que se hace es los años se los acomodan no en función cronológica, sino en función de la cantidad de lluvia caída. Ustedes ven que en el 85 cayó 1082, en el 2016 986 y así sucesivamente se acomodan de mayor a menor. Entonces, y ahí vemos que el M me da el número de orden, dónde está ubicado el año respectivo. Entonces, vamos a calcular la probabilidad para cada uno en función de la fórmula que tienen ahí. Para el año 85 sería 1 dividido, no sé cuánto es la serie de años que estábamos trabajando acá, no me acuerdo, dividido esa serie de años más 1. Y así calculamos la probabilidad de ocurrencia de una lluvia, ¿sí? En el trabajo práctico ustedes en realidad van a usar otro método, que es el método gráfico que propone el manual de la FAO del 96. En este método también consideran el rango de la observación, pero le restan 0,37 y consideran también el número total de observaciones utilizadas más 0,25. Esto es muy interesante porque uno podría decir, bueno, yo voy a calcular mis necesidades de riego cultivo, por ejemplo, para una precipitación que ocurra con el 70% de probabilidad, o sea que 30% de los años me queden afuera, o sea, 3 de cada 10 años me llueve determinada cantidad menor. Ahora, cuando uno trabaja con estas probabilidades calculadas así, se dan estas curvas de este tipo. Este es un trabajo muy lindo que lo encontró el ingeniero Ledesma, en donde uno puede ver las lluvias graficadas acumuladas en función del tiempo. Son lluvias de 7 días para 30 años de registro, ¿sí? Entonces, lo que vieron es, cuando a esa serie de datos, para 60 años de registro, perdón, cuando esa serie de datos la dividían en dos periodos de 30 años, que es el gráfico A, veían que estos dos periodos tenían como una separación. Entonces dicen, uy, acá qué pasa, a ver, vamos a probar otra cosa. Y deciden probar, en vez de hacer los 30 primeros y los 30 segundos, hagamos los números pares y los números impares, los años pares y los años impares. Y las curvas son totalmente diferentes. Entonces, para reducir este inconveniente, este error, tenemos dos opciones, o agrandar el número de muestras o ajustar la curva mediante un modelo. Y este modelo
es el de probabilidad de ocurrencia de lluvia, el que ven ahí. Ustedes ven la curva empírica y cómo daría la curva ajustada. La probabilidad de ocurrencia según la curva ajustada va a estar en función de la probabilidad de no lluvia y una función de probabilidad acumulativa. Nosotros tenemos para cada uno de los parámetros estimadores que vamos a usar, ¿sí? La probabilidad de no lluvia la vamos a calcular en función del estimador P. Ese estimador del parámetro probabilidad no lluvia se calcula por el número de años sin lluvia dividido el número de años, es el I sobre N. El parámetro de forma lo vamos a estimar con el estimador G, que tiene en cuenta los valores medios de lluvia, la sumatoria de los XI, que el X es la lluvia en milímetros de cada año, y bueno, los logaritmos, ¿no es cierto? Y el parámetro de escala lo vamos a calcular con el estimador B. Van a poder hacer todo este cálculo guiándose con la guía de trabajos prácticos y van a ver que esa función tan compleja pueden conocerla y pueden resolverla a través de una tabla que van a tener disponible en el Moodle para usar. Estas curvas que vimos de probabilidades de ocurrencia son, la verdad, muy útiles. En la charla de maíz que dieron en la facultad el año pasado, con lo que le quiero decir que se usan también para otras cosas, el ingeniero Mendizábal, que vino a dar la charla, mostró una curva de probabilidad de agua disponible en un cultivo de secano en maíz, dependiendo la fecha de siembra para el momento de floración. Entonces, él evaluaba en qué mes o qué fecha de siembra le convenía sembrar para tener disponibilidad de agua en el periodo crítico del cultivo del maíz, que es floración. Acuérdense, más o menos 15 días alrededor de la floración. El manual del CropWatt propone también otros cálculos que son, bueno, la precipitación media, que sería el valor promedio, y ellos dicen que para un año seco lo llama cuando tiene el 80% de probabilidad de excedencia. Un año normal, el 50% de probabilidad, y un año húmedo, el 20% de probabilidad de excedencia de lluvia, ¿no? Yo les armé un Excel el año pasado, que lo tienen disponible también, que está basado en esto, cómo calcular la lluvia para un año seco, para un año y para un año húmedo. Tendrían que verlo. Tienen adjuntado ustedes en el Moodle un Excel que muestra cómo se hace o cómo propone CropWatt para el cálculo de las precipitaciones mensuales para un año seco y para un año húmedo. Los pasos a seguir los tienen acá. Lo primero que te dice es lo que decíamos. Vamos a ordenar las precipitaciones anuales para un periodo dado de menor a mayor, de mayor a menor, perdón, y vamos a calcular la probabilidad de frecuencia, la probabilidad de ocurrencia. Graficamos los datos en función de las probabilidades y obtenemos la ecuación de ajuste. Una vez seleccionados los valores anuales para el 20, 50 y 80% de probabilidad, podemos calcular la precipitación para un año seco o húmedo para cada mes. ¿Cómo lo hacemos? En función de la ecuación que tienen ahí, que ven que considera la precipitación promedio mensual del mes, la precipitación la precipitación anual para el 80% o el 20%, ¿sí? Depende de lo que estemos calculando, y la precipitación promedio anual bueno, si es anual es del año, obviamente. Con esa relación podemos calcular. Y bueno, y así obtendrían ustedes entonces las precipitaciones mensuales para saber
cuánto corresponden a un año seco y cuánto a un año húmedo. Todo en función de lo que propone el manual del CropWatt, ¿sí? Ahora, todos sabemos que la precipitación que cae en la tierra, no todo está disponible para el cultivo. Y por eso entra a jugar el concepto de lo que es la precipitación efectiva, que dice que es la parte de la precipitación que es utilizada efectivamente por los cultivos después que se le restan las pérdidas por escorrentía superficial y percolación profunda, o sea que no está disponible para las raíces de las plantas. El mismo manual, yo ahora les voy a mostrar en un video aparte cómo el mismo programa te propone distintos métodos para calcular la precipitación efectiva. Con un porcentaje fijo, te propone la ecuación de la FAO que considera meses con más o menos 70 milímetros. Y propone otras fórmulas empíricas que nosotros podemos, quizás conocemos los coeficientes para nuestra zona, entonces podríamos ingresarlo, o la propuesta por la USDA que considera precipitaciones mensuales de mayores o menores a 250 milímetros. Bueno, ahí vamos a tener que decidir cuál de las fórmulas vamos a utilizar. Ustedes tienen un apunte que se llama de precipitación efectiva, donde está explicado cada uno de los métodos. Bueno, por ahora no los torturo más. Les voy a intentar subir un tutorial mínimo para mostrarles esta parte del CropWatt, que es el cálculo de precipitación efectiva. Y les voy a tratar también de subir un tutorial, o no un tutorial, sino un videíto para mostrarles el Excel ese que tienen armado ahí. Bueno, nos vemos, adiós.